tal? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos al último programa de la temporada de Conexión Almería. Déjenme decirles, antes de comenzar el programa y de iniciar con ese debate de diversos temas que nos ocuparán hoy alrededor de una hora este último programa, como digo, que bueno, ya saben que conocemos rival en la final del Mundial, porque Argentina se clasificó ayer. Estábamos pendientes en ese tramo final de programa del resultado entre Inglaterra y Argentina. Bueno, pues finalmente será Argentina nuestro rival este domingo a las 9 en la final de la Copa del Mundo, 16 años después de levantar nuestra primera Copa del Mundo, de escribir nuestra historia en los mundiales con esa primera estrella. Pues será Argentina, la finalísima, que no se pudo disputar en 2026 debido a esa guerra de Irán, ya que el escenario de Qatar, bueno, pues estaba o era un escenario de guerra. Se disputará finalmente esa finalísima, pero en el Mundial entre España y Argentina. También les deseo que esta noche tengan una noche bastante más plácida en cuanto a temperatura, porque en la madrugada de ayer, sobre las 2-3 de la mañana, en la costa de Almería, en el poniente y en el área metropolitana de Almería, sufrimos un reventón térmico. Esto provoca vientos o rachas de viento prácticamente huracanadas que bajan la humedad y que elevan la temperatura, pues ayer unos 10 grados en cuestión de 10 minutos. Por ejemplo, algunos datos registrados marcan en el Toyo una temperatura de 43,3 grados a las 3 de la mañana, en Retamar 42 grados, en Viator 40,6, en Gádor 40, en Níjar 39,9. Es decir, bueno, pues una noche infernal para los vecinos de esas zonas que he mencionado, y esperemos que esta noche, como digo, sea un poquito más plácida y que puedan descansar un poquito más fresquitos de lo que lo hicieron ayer. Vamos a comenzar con el primer tema que nos ocupa, que es, no hay que olvidar, aquel incendio de hace una semana, la pasada semana, el jueves pasado, sobre la tarde, las 6, 7 de la tarde, se originó ese incendio en el municipio de Los Gallardos, que fue avanzando de manera implacable ese fuego por esa sierra, y que afectó gravemente a los municipios de Los Gallardos, Bédar, Lubrín y Antas en menor medida. Bueno, pues la Diputación ya ha reactivado esa fase de reconstrucción de las zonas dañadas por ese incendio. El Centro de Emergencias de la Diputación de Almería practicó la primera reunión el pasado martes con los alcaldes de esos 4 municipios, y anunció que en el próximo pleno de la Diputación pues se elevarán esas medidas para sufragar o para cederles esas ayudas a los pueblos, y que puedan sufragar los daños que se han ocasionado de ese incendio. Vamos a ver precisamente cómo fue esa reunión de la Diputación con los alcaldes, en las que estuvo presente el presidente de la Diputación, José Antonio García Alcaina. La recuperación de los municipios afectados por el incendio forestal ya está en marcha. El Centro de Emergencias de la Diputación de Almería ha celebrado la primera reunión de coordinación con alcaldes y técnicos de Los Gallardos, Antas, Bédar y Lubrín para planificar la reconstrucción de los servicios e infraestructuras dañadas. Antes del reencuentro, presidente y diputados de la Diputación visitaron las zonas afectadas para realizar una primera valoración de los daños y establecer actuaciones urgentes. Hemos visitado el municipio de Bédar para conocer cómo ha afectado el grave incendio en el municipio. El alcalde nos ha recibido y hemos visto la gravedad de esta tragedia. Y posteriormente, en el municipio de Los Gallardos, hemos mantenido una reunión con todos los alcaldes implicados, trasladándole un poco qué va a hacer la Diputación para la recuperación y la reconstrucción de sus municipios. Nos hemos comprometido a que en el próximo pleno vamos a habilitar partidas específicas para cada ayuntamiento para que puedan, sufragar los gastos derivados de esta importante emergencia. La Diputación va a estar siempre al lado de los municipios y sobre todo en los momentos más complicados como este. El objetivo de la visita es restablecer la normalidad cuanto antes. Una reunión que detalló las necesidades de cada municipio. Lubrín presenta problemas en la red de tuberías y el alumbrado público. Antas continúa evaluando los daños.
Los Gallardos trabaja en la reparación de instalaciones municipales, tuberías y senderos, mientras que Bédar, el municipio más afectado, afronta ahora el reto de recuperar sus espacios naturales. Pues estas partidas presupuestarias irán destinadas a restablecer los servicios básicos de cada municipio que se ha visto gravemente afectado, con red de tuberías completamente destrozadas, con senderos que prácticamente ni se diferencian. Por lo tanto, bueno, pues intentar que se vuelva a la normalidad lo antes posible es el objetivo prioritario de la Diputación de Almería, que, como digo, ayudará a esos municipios a intentar regresar lo más pronto posible a una normalidad que el fuego le ha arrebatado. Vamos a hablar de ello y ya aprovecho para presentar a nuestra mesa de debate esta noche. A mi izquierda, José Carlos Tejada, él es el coordinador de la Mesa del Ferrocarril de Almería. ¿Qué tal? Buenas noches. Antonio, buenas noches. Gracias por invitarnos. Alfonso Rubí, a mi derecha, él es el presidente de Foro Ciudad de Almería. ¿Qué tal? Alfonso, buenas noches. Buenas noches. Soy también arquitecto y, por lo tanto, profesionalmente implicado en esta cuestión de la ordenación del territorio y de los problemas que tenemos. Pues efectivamente, ahora nos vas a poder contar más allá sobre eso. Y por último, Javier Cabrera es el presidente del Club de Tenis. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, pues vamos directamente a tratar el tema. José Carlos, si quieres empezar con esa reunión que tiene como objetivo eso de recuperar sobre todo lo básico, ¿no? Es lo esencial y lo imprescindible, y sobre todo que llegue cuanto antes. Bueno, lógicamente la Diputación tiene que jugar el papel que le toca, ¿no? Es verdad que esta recuperación de lo básico es un primer paso, pero la tragedia, tanto en vidas humanas como a nivel medioambiental, ha sido de tal volumen que aquí lo que toca es que tanto la administración andaluza como la española pues empiecen a crear un plan de recuperación de una biodiversidad que se ha eliminado en prácticamente 5 días. 7.000 hectáreas de terreno calcinadas. Hay que reconocer la gran labor profesional que han llevado a cabo los bomberos forestales y la UME, porque es verdad que se ha quemado muchas hectáreas, pero han logrado que todas las zonas urbanas no llegara al fuego. Así que personalmente, pues todo mi reconocimiento, porque la verdad que desde ese punto de vista han hecho muy buena labor. Y también poner en valor esa unidad de acción política que tanto echamos de menos los ciudadanos y que en esta ocasión, cuando llegan las desgracias, se activan. Así que bienvenida a la unidad de acción política. Alfonso, decías que te tocaba directamente el tema, ¿no? Que estabas implicado en cierta manera. Bueno, a mí la verdad es que me ha cogido fuera, lo he seguido desde fuera con gran interés, porque la tragedia ha sido importante, ¿no? Pero, hombre, además de todo eso, además de las reacciones, además de inmediatas, y del papel que han representado los bomberos y el UME, como estaba José Carlos, y un poco el entendimiento que ha habido entre las administraciones, superando las diferencias de ideología y esas cosas, que no suele ser habitual. Efectivamente. Bueno, aquí tenemos el precedente de la tragedia de Alamuz, donde también hubo una coordinación bastante importante sobre... Bueno, o sea que... Pero, claro, a mí me preocupa, hay que ir más allá, ¿no? Porque el problema no es solo esto, sino prevenirlos, ¿no? Prevenir estas cosas, ¿no? Y eso tiene que ver con la ordenación del territorio, con las condiciones de ordenación del territorio. Todavía estamos rodeados de gente negacionista del cambio climático, y todo se ha empezado comentando circunstancias que las tenemos ahí, ¿no? Pero claro, los incendios, las inundaciones, no olvidemos que somos una zona sísmica importante, verdaderamente amenazada. De decir, todo eso tiene que obligar a que la ordenación del territorio tenga en cuenta todas estas cuestiones y prevenga. En el Levante hemos tenido un problema de construcción de viviendas ilegales muy importantes, y precisamente la ordenación del territorio, señalar los sitios donde se puede construir, tiene relación con esto. Son sitios que ofrecen condiciones de seguridad mayores que si se construye de cualquier manera, ¿no? Todo eso
hay que llegar hasta ese momento, ¿no? Ahora el asunto es recuperar lo que hemos perdido. Precisamente esta era una zona de las más calientes. De las más calientes, efectivamente. Incendio laboral. El terreno sin limpiar, el terreno de matorral, viviendas ubicadas en la zona rústica y la zona... No ha llegado a las zonas urbanas, pero se ha quemado unas cuantas viviendas en zona rústica, ¿no? Todo ese control es muy importante que se ponga en marcha. Y digo que es esta operación que pone la Diputación en marcha, que es la, insisto, recuperación de lo más inmediato. Luego habrá que asistir a las pérdidas que ha habido con él, pero luego hay que poner el acento en eso, en mejorar el modelo territorial que hay que implantar en cada sitio para que esto se repita. Seguridad absoluta es imposible, ¿no? Yo siempre he dicho que en construcción seguridad absoluta es costo infinito. Pero hay criterios que hay que tener en cuenta, ¿no? Es el primer paso, Javier, de un proceso largo, ¿no? Bueno, hace una semana que se ha producido realmente esta hecatombe, porque cuando ocurren estos tipos de casos, como ocurrió en Adamuz, como ha dicho antes Alfonso, existe la tragedia, el momento del shock para esas víctimas, para esos familiares, para la propia Protección Civil, Guardia Civil, bomberos, todos los cuerpos de seguridad del Estado que intervienen. Y ya después, pasada la semana, hemos visto esa unión entre la Administración, entre el Gobierno y en este caso el presidente de la Junta de Andalucía, que es importante, pero ya conforme van pasando esas semanas es cuando empieza a haber esa desunión o se tratan de buscar responsables. Sí. Y se tratan de buscar responsabilidades políticos, como inicialmente parecía que Adamuz no estaba, pero conforme van pasando los meses es importante pues, que se sepa una versión oficial de los hechos. Ahí existen, evidentemente, una realidad, que es la sequía que está azotando toda esa zona de Almería, que hoy estamos viviendo una de las temperaturas más altas de toda la historia nocturna en sitios pues, como Antas, es decir, estamos hablando de un sitio con una humedad muy baja, unas temperaturas muy altas, que ocurre ese tipo de tragedia, al final el viento lo hizo todo. Sí. Y eso ¿qué supone? 13 víctimas mortales, que pueden ser también más si hay, por desgracia, a lo mejor algún hallazgo en estos últimos días, aunque parece poco probable, pero lo que sí se espera es que se trabaje un poco más en la unión que la desunión, porque también estamos cansados un poco de esos rifirrafes, a ver qué es lo que dice en el Parlamento andaluz, las investigaciones que se hayan hecho, si es un cable el origen de ese incendio o qué es lo que puede suceder. Que no está del todo claro todavía, parece que sí, parece que el cable fue lo que originó ese incendio, pero había diferentes versiones porque Red Eléctrica sostenía que ese cable no tenía tensión eléctrica, pero bueno, luego estaba la versión de la primera patrulla de la Guardia Civil y de camioneros que pasaron por ahí que sí que apreciaban chispas en ese cable y que pudo originar, pero efectivamente hay que corroborarlo y saber con precisión qué fue exactamente lo que provocó ese preciso incendio, sobre todo porque hay gente que no ha podido todavía volver a sus casas, hablando de los principios. Claro, hay todavía vecinos que no han podido recuperar sus viviendas, ¿no? Pero yo quería incidir en una cuestión de la que ha hablado mi amigo Alfonso, y es en el tema de la prevención. Aquí la verdad es que se invierte mucho en apagar incendios, pero se invierte muy poco en prevenir los incendios. Entonces esto hay que revertirlo. Hombre, a mí me preocupa que actualmente en el gobierno de Andalucía pues esté un partido negacionista del cambio climático. Me preocupa que en ese acuerdo de gobierno pues aparezcan varias cláusulas donde no quieren saber nada de poner soluciones para el cambio climático. Al contrario de lo que opina Juanma Moreno, que él precisamente en una de las declaraciones en el puesto de mando avanzado mencionaba el cambio climático. Correcto. Entonces, hombre, yo espero como ciudadano que el presidente de la Junta de Andalucía sea valiente y los ponga firmes. Porque es que si no,
Si no ponemos a empezar a poner soluciones al tema de la prevención, pues es que se nos va a quemar toda Andalucía. Y eso es un riesgo evidente. Y hay que empezar a pensar en ello de una manera seria. Coinciden, Alfonso, todos los expertos en que precisamente el terreno era perfecto para que se formase pues el panorama tan aciago que se formó. Coinciden todas las circunstancias. Todas las circunstancias, efectivamente. El asunto fuese tan grave como ha sido. Insisto que eso, yo no voy a volver a hablar de la prevención. Pero a mí como ciudadano lo que sí me gustaría es que los políticos titulares de nuestras administraciones fuesen conscientes de que están ahí para servir a los ciudadanos y no para conseguir el poder o mantenerlo, que todo eso se mantiene. ¿Por qué deriva todo en una búsqueda de culpas, una búsqueda? Porque de lo que se trata es de dejar mal a otro, ¿no? Intentar aprovechar estas oportunidades para sacar un rédito político del tema, lo cual me parece deleznable. Eso, los ciudadanos tendríamos que rechazar eso de alguna manera. Estos están ahí para servir a los ciudadanos, están para prevenir, están para coordinar las acciones que sean precisas en cada momento. No están para ver cómo consiguen quitar al otro de frente, ¿no? Pero yo creo que es fruto del nivel tan bajo que existe en la política en líneas generales, metiendo a todos los partidos. Yo creo que en la democracia actual nunca ha habido tanta falta de ética personal. Es decir, yo voy a hundirte a ti porque eres del Partido Socialista o porque eres del Partido Popular o porque del partido que sea, y al final no hay un sentido de Estado o un sentido del bien común. Es decir, en época de la transición, gente que estaban completamente en puntos opuestos se unieron por el bien de España, por el bien de salir de una dictadura, de un proceso muy complicado, y ahora parece que solamente vamos a golpe de like, a golpe de voto, a golpe de... Es decir, de yo quedar por encima del otro. Y además se ve que en el Congreso de los Diputados, cada vez que hay un debate, nadie piensa por el bien general, y es una pena. Yo, de verdad, esto ha sucedido en nuestras tierras y agradezco que de momento, lo mencionaba Javier, no esté pasando como en Adamuz, cuando sí parecía que en esos primeros días había un sentimiento de unión entre todas las administraciones, pero luego poco a poco fue derivando en lo que sabemos que... Es que en Adamuz el primer desencuentro, entre comillas, fue algo tan propio y tan íntimo como donde querían los familiares realizar el último adiós a las víctimas. Ellos querían que fuera en una celebración religiosa y ahí también el gobierno pues quería algún funeral como más laico, como... es decir, pequeñeces donde al final está por encima del dolor de esos familiares, muchas veces el interés político de quien sea para eso. Y de hecho de ahí vino pues uno de los yo creo de los discursos más emotivos que tuvo esa chica de esa madre fallecida en el funeral religioso que se celebró en Huelva. Si sacas este tema, dedicamos la tertulia. Sí, ya llevamos media hora ya. Llevamos media hora. Sí. No, y aquí hay tela. Bueno, aquí Antonio es el que manda, pero bueno. No, pero de verdad que agradezco que no esté pasando esto de momento en este caso, que es un tema sensible, sí, sensible, pero que al final ha fallecido 13 personas y que al final el objetivo prioritario tiene que ser saber por qué ha pasado y sobre todo prevenir que pueda volver a pasar, ¿no, José Carlos? Aquí también hay un tema. Yo sigo insistiendo aquí, la prevención y la inversión y todos los presupuestos anuales que tengan una partida potente de prevención, porque de esa manera vamos a evitar un montón de incendios y sobre todo pues, a garantizar que la biodiversidad de Andalucía pues se mantenga, porque es una lástima con sitios tan bonitos como el que aquí tenemos. También hay un tema que fue lo de los avisos por móviles que no funcionaron o que se decidió no avisarlo. Aquí hay también el problema de las comunidades de extranjeros que viven en esa zona un poco aislados. Es un 60% aproximadamente, 60 y tantos %. Efectivamente. Entonces, el origen, al final, para comunicarse con ese tipo de personas que en muchas ocasiones no hablan español porque viven pues temporadas aquí, es como una segunda residencia. El caso es que hay británicos, belgas, franceses, creo que algunos americanos. Entonces, claro, ha sido muy difícil
y entre otras cosas, según comentan los expertos, algunos tendrían que haberse abandonado, pero precisamente los que abandonaron tendrían que haberse quedado en casa. No se sabe la realidad de todo esto. Todos son temas de ordenación del territorio, como lo que señalaba antes. El territorio está desde la prevención hasta la consideración de la realidad social que se va a vivir o que se va a implantar en un momento determinado. Esa es la prevención importante. La prevención importante no es solo tener entrenados los sistemas para combatir, es decidir que la ordenación del territorio tiene que estar adaptada a las condiciones climáticas, orográficas de cada sitio. Eso es lo que a veces olvidamos. Yo hablaba antes de las viviendas ilegales, ¿no? De la gente que, no, vamos a construir aquí. Oiga, aquí hay una serie de riesgos que si no pasa nada, pues no pasa nada. Ahí están, pero usted no puede someter a un grupo de gente a un riesgo adicional de una serie de circunstancias. Hay que tomar medidas. Hay que hacer cortafuegos para que en determinados lugares. Todo eso es una actividad compleja y no se resuelve fácilmente. En el mundo político del que tú hablabas y de estas cosas, la complejidad es una cosa que no está de moda. La demagogia consiste en ofrecer soluciones sencillas a problemas complicados. Y estamos rodeados de demagogia, ¿no? Eso es así. Además de populismo, ¿no? Decirle a la gente lo que quiere oír, no explicarle la realidad de las cosas, sino lo que quiere oír. Bueno, de esta momento, es la realidad. Y podríamos estar toda la tarde, insisto. De momento aplaudimos que esas ayudas se destinen y esperemos que con rapidez, con inmediatez, porque lo necesitan los distintos pueblos afectados. Lubriñ, que tiene como principales daños las roturas de tuberías y averías en el alumbrado municipal, la señalización incluso de las propias carreteras que unen estos municipios, Antas, que es cierto que ha sido el menos afectado, pero continúa su valoración de los daños, Los Gallardos, también red de tuberías dañadas, desperfectos en senderos, y Bédar, que ha sido el municipio que más afectado se ha visto por ese fuego, pues básicamente la regeneración absoluta, casi íntegra, de los espacios naturales y la recuperación del entorno municipal. Estas serán las ayudas que reciban los municipios, pero luego esperemos que lleguen las ayudas, que lo mencionó el propio presidente del gobierno, Pedro Sánchez, en el puesto de mando avanzado de Turre, las propias ayudas personales a esas ciudadanos que han perdido pues su vida material, o en algunos casos trágicamente pues la vida de familiares o amigos del entorno. En fin, les contaremos seguramente a la vuelta de vacaciones en septiembre los avances que hay con este incendio forestal en Los Gallardos, que esperamos que se pueda volver a la normalidad en la mayor brevedad posible. Pero tenemos que hablar de más temas, y tenemos aquí a José Carlos Tejada, porque la Mesa del Ferrocarril de Almería ha anunciado que va a volver a salir a la calle para denunciar el deterioro del servicio ferroviario. Lo hará con dos concentraciones. Una, y corrígeme si no lo digo bien, pero una será el próximo martes 21 a las 10:30 en la estación histórica, y la segunda será el siguiente martes 28 a las 3 de la tarde en la estación de Huércal de Almería, cuando precisamente lleguen los pasajeros del tren de Madrid a Almería, que se les recibirán con claveles, en muestra un poco de las disculpas por los servicios tan pésimos que tiene la red ferroviaria de Almería, ¿no? Pues sí, bueno, la verdad es que por desgracia nuestra provincia lleva demasiadas décadas donde el servicio ferroviario pues ha ido perdiendo calidad, ha ido perdiendo destinos. Y bueno, parece ser que a Renfe, Almería, le importa un pimiento. Lo digo así de claro, ¿no? Porque al final, pues claro, estamos con tiempos de viaje que los podríamos situar casi en el siglo XIX. Bueno, pues con destinos como el de Madrid, que en el Talgo 6 se tarda ya 8 horas en llegar. Es una barbaridad. Cuando un vehículo 5 horas está, sí, por ejemplo. O el destino con Granada, que son casi 3 horas. O el destino con Sevilla, con el transbordo, casi 7 horas. Y después, claro, si a eso le sumamos pues que la climatización en muchos coches, tanto del Albia como del Talgo 6, pues de golpe no funcionan. Nos encontramos con un coche con 40 pasajeros
a 37 grados. Bueno, el año pasado, en septiembre, se incendió la cabeza tractora de un Albia. Los parones en las vías pues suele ser habitual, y el problema es que no es que te pares y vuelve a arrancar, es que no arranca el tren. Con el Talgo A6 pues es, no voy a decir a diario, porque también sería cargar demasiado las tintas, pero lo cierto y real es que esas avarías pues están provocando en muchas ocasiones que al final esos viajeros se tengan que bajar del tren, subirse a un autobús, sí, que no y llegar a destino en un autobús, ¿no? Entonces, la calidad del servicio ha bajado tanto en enteros que por parte de la mesa, y bueno, hemos sido pacientes, llevamos casi un año esperando un encuentro con el presidente de Renfe, que se nos anunció el 21 de enero y precisamente por el accidente de Adamuz se suspendió, y desde aquel entonces estamos en contacto telefónico, por correo. Nos habían dicho que iban a venir en la primera quincena de julio, no ha venido nadie, y por lo tanto, lógicamente, esta plataforma ciudadana está para defender los intereses de los ciudadanos a nivel ferroviario. Y bueno, pues claro, lógicamente la decisión de la convocatoria de las dos concentraciones que acabas de decir, bueno, pues está cargada de razón. Y ahora pues lo que hace falta es que nuestros queridos ciudadanos, que por desgracia son los últimos de la fila, no acabamos de entender por qué esa desidia de falta de movilización de los ciudadanos a la hora de reivindicar sus derechos en materia ferroviaria, decía que los ciudadanos salgan a la calle, porque, a ver, si el próximo 21 nos juntamos 200 personas, pues el que lee políticamente la concentración van a decir, esto no me hace ninguna pupa. Pueden seguir chillando y gritando todo lo que da la gana. Así que, bueno, pues el mensaje que le lanzo a los almerienses es que se dejen de criticar en los corrillos, que es lo habitual. Que hay muchas. Lo habitual, sí. Porque es verdad que la gente reconoce el problema que tenemos, pero que vengan a la calle, que salgan a la calle y que reclamen unos derechos importantísimos como es la movilidad a nivel de comunicaciones en ferrocarril. Y después también, sí, comentarte que llevamos 2 años reclamando dobles composiciones tanto en julio y agosto como en Navidad y en Semana Santa, tanto del Albia como del Talgo, y esto en la práctica, la doble composición supondría 29.000 billetes mensuales. Vendría a solucionar, en una pequeña parte, pero vendría a solucionar y darle solución a esos turistas que en principio van a ser más de 1 millón este verano en Almería, ¿no? Así que, bueno, pues esperemos que estas dos concentraciones, lo de Huerca, la verdad, ya lo hicimos el año pasado, a la gente le encantó. Imaginaros después de 7 horas de chucuchú, sí. Pues que llegues a la estación, te encuentres con una pequeña banda de música que teníamos, y con un pequeño regalo y con las disculpas, que lógicamente con todos los pasajeros que pudimos hablar se las transmitimos. Pues yo creo que fue un detalle por parte de la sociedad civil con unos viajeros que, por desgracia, la verdad que lo pasan regular cada vez que se suben en un tren. Vamos a, antes de continuar con el debate, que tienes el cuento de nunca acabar, vamos a ver precisamente cómo era esa convocatoria de la Mesa del Ferrocarril, lo que estamos hablando en esta mesa de debate para los 2 próximos martes. La Mesa en Defensa del Ferrocarril continúa su lucha por mejorar el servicio ferroviario en la provincia. Por ello, convoca una manifestación el martes 21 de julio a las 10:30 de la mañana ante la estación del ferrocarril. Reivindican la recuperación de los trenes de media y larga distancia a Granada, Sevilla y Madrid y exigen una visita de la presidencia de Adif a Almería, solicitada ya hace un año. En Almería pues seguimos con esas conexiones con Madrid, con un Talgo 6 que tarda ya casi 8 horas en llegar,
o ese tren de media distancia que tarda 3 horas en llegar a Granada, o el de Sevilla con transbordo en la estación granadina con 6 horas, nos lleva también a, bueno, pues a un escenario donde, por desgracia, las continuas averías son el pan de cada día, los problemas de climatización en muchos coches, tanto del Alvia como del Algo 6. Seguimos también con transbordos, al final no llegan los trenes a destino, la gente se tiene que bajar y subirse al autobús. También reclaman a la presidenta del puerto de Almería información sobre el estudio de una futura conexión ferroviaria de la estación con el puerto, cuya redacción fue encargada hace ya 2 años. Además, solicitan la rehabilitación de las vías existentes. Vamos a, la semana que viene, a enviar un escrito al Ministerio de Defensa solicitándole que le pida al Ministerio de Transportes, de Fomento y Transportes, la rehabilitación de todas las vías que hay en superficie entre la estación y el puerto. ¿Por qué? Pues porque este puerto es de interés general, porque la situación bélica en nuestro planeta exige que un puerto como este, que está a 6 kilómetros de la base de Álvarez de Sotomayor, que es una bandera de legionarios de la más importante de la cuenca del Mediterráneo, esté conectada ferroviariamente con la estación. Hombre, si al final nos hacen caso, tendríamos también garantizado ese futuro industrial. Desde la mesa se recuerda que provincias como Jaén, Granada o Málaga disponen de mejores servicios ferroviarios que nuestra provincia, situación que no se entiende en una tierra que recibe cada verano 1 millón de turistas. Que la gente, José Carlos, no se piense que no cambias de camisa, sino que ha sido escasas horas. Ha sido esta mañana. Ha sido esta mañana precisamente. Que caía un solano a las 10:30 que no veas, pero bueno. Sí, ha sido esta mañana. Y bueno, sí, es verdad también que hemos aprovechado para denunciar, bueno, pues una reivindicación que llevamos desde el minuto 1 reivindicando, que es la conexión ferroviaria de la estación con el puerto. Que hicimos hace 3 años una propuesta de actuaciones complementarias al Ministerio para que aprovechar las obras que actualmente se está haciendo de la segunda fase y meter ese cajón soterrado, que por cierto cambiamos nuestra posición y lo planteamos hasta la rotonda del Ego. Nadie nos hizo caso. Sí es verdad que por parte de la alcaldesa del ayuntamiento se aceptó esa propuesta, pero claro, en su mano tampoco estaba que ese cajón se ejecutara, ¿no? Entonces, claro, a ver, hace ya 2 años que la presidenta del puerto de Almería solicitó a INECO ese estudio de implementación. Alfonso sabe que en 2 años se hacen unas cuantas decenas de estudios de implementación de estas características, ¿no? Y lo que le hemos pedido por escrito es que nos enseñe el informe. Porque, hombre, si lo tiene guardado en el cajón, la verdad es que vale, ¿no? Me comentaba José Carlos, Alfonso, me chivaba antes del programa que eras uno de los fundadores también de esa mesa del ferrocarril. Del grupo fundador, ferrocarril. Hace 10 años, 10 y pico ya. Sí, camino de pusimos en marcha una página web en las redes, recorriendo las redes, que se llamaba Califal. Se llama Contra el abandono de las líneas ferroviarias almerienses. Y después hubo un ingenioso en el grupo que dijo, vamos a llamarle Califal. De ahí surgió una iniciativa que se acordó con comisiones obreras y con la mesa sindical del ferrocarril, y constituimos un grupillo con representación, porque nos parecía José Carlos hablaba de los problemas actuales. Almería tiene problemas desde finales del siglo pasado. Nos vienen engañando todos los responsables de todas esas cuestiones, desde, ¿cómo se llamaba aquel ministro de Íñigo de Suárez, que era el primero que nos engañó? Vale. El último nos ha engañado a Ábalos en medio, nos ha engañado todos los que han pasado. Íñigo de la Serna, que nos quitó la doble plataforma. Y el último que tenemos en este momento, el de la Puente, pues ha asegurado fechas que son imposibles de cumplir, que nosotros sabemos que son imposibles de cumplir, es que nos están engañando continuamente.
Y yo quisiera poner el acento en el tema de la respuesta de los ciudadanos, que la mencionaba José Carlos. Los ciudadanos tienen que ser conscientes de lo que nos jugamos con estas cosas. El sol, las tapas, pues hacen que nos olvidemos de las prevenciones climáticas y del desarrollo de nuestra economía. Tenemos una serie de dificultades que resolvemos gracias al esfuerzo y a la entrega de muchísimos empresarios, pero a pesar de las dificultades que nos ponen las administraciones. Las administraciones no facilitan la solución de todas estas cuestiones, no las facilitan en absoluto. Oye, has mencionado lo del acceso al puerto. El acceso al puerto, para el puerto de Almería, debería ser vital. ¿Cuál es el problema del acceso al puerto? Que el puerto no tiene un modelo de desarrollo claro. Y en ese momento el acceso no es solo el cajón que se propuso, es que no tiene ni acceso, porque el tren va a salir a superficie, está previsto que y tendrá que volver a bajar para irse al puerto. No se ha previsto que siguiera la misma cota y que hiciera... No, los proyectos van haciendo lo que les parece, sin tener en cuenta ninguna de las condiciones reales que tenemos alrededor. Pero bueno, oye, el puerto seco, los cercanías, sobre todo con el poniente, fíjate, siempre hablamos del de Levante porque es más fácil, pero el de poniente es que es imprescindible para la estructura del territorio de la ciudad agraria y de la comunicación. Todas estas cuestiones. Luego está el tema de la integración de nuestro corredor mediterráneo, la línea con Granada, llegar hasta Algeciras, no llegar, la comunicación. Todos esos temas están ahí. Sí. Y además van tomando decisiones. Has comentado de pasada lo de la vía única. Todo el corredor mediterráneo estaba previsto con vía doble. Pedimos en un momento determinado, por lo menos, deje usted la infraestructura preparada. Deje usted el túnel de una anchura para que cuando tengamos que poner la otra, no haya que volver a hacer otro túnel o vaya... No, ni eso. Se redujo a una sola... Íñigo de la Serna, en tiempos de se redujo a una sola línea, con el argumento de que una línea ya vamos. Hombre, sobra. ¿Y 580 millones de euros que se ahorró? Claro. Ya vamos de sobra. Y las noticias son todas esas. No, hemos gastado 6.000 millones de euros ya. Oiga, que lo que queremos es que nos resuelvan los problemas. Que queremos que nuestros productos hortícolas lleguen al centro de Europa en ferrocarril. Que queremos que los ciudadanos que quieran venir a visitarnos y los que tengan que hacer gestiones fuera de esta ciudad, los almerienses, que tengan un sistema de comunicaciones homologable al que tiene el resto del país y el resto y no del siglo XIX, como comentabas. El problema sigue siendo tremendo, porque a pesar del esfuerzo de la mesa, hemos conseguido algunas cositas, pero quedan muchas que se han ido reivindicando y que son muy importantes. Pero, insisto, los ciudadanos deberían ser conscientes de qué es lo que nos jugamos. Porque nos jugamos el futuro de nuestra sociedad, el futuro de nuestros hijos. No es un problema de algunos pocos. No, es un problema general. Totalmente. Que no afecta solo de los que viajan o de los que necesitan el ferrocarril, sino del desarrollo económico que eso produce. El desarrollo de la ciudad en cuanto a turismo. Y eso afecta a todos. Nos afecta a todos. Y el desarrollo, Javier, de la propia ciudad en cuanto a turismo. La ciudad no puede ser una ciudad puntera en cuanto a turismo si no hay unos servicios mínimos. Y básicas, fundamentales. En la movilización de gente tuvimos un éxito. A los 2 años de crearnos tuvimos una manifestación que conseguimos llenar el paseo. Pero esa es la única. Hombre, después del año siguiente 3.000. Bueno, sí, pues ya 2.000 y ya la cosa fue para abajo. Es que realmente esto, si alguien piensa que es positivo para el que tiene un primo en Madrid y que va a verlo más cerca, está completamente perdido. El primo que se olvide de que viaje. Efectivamente. Porque básicamente una ciudad cuando crece, y una ciudad como Almería, que tiene un clima como el que tenemos de los mejores de Europa, que tenemos unas playas como las que tenemos, vamos mejorando lo que es el abanico cultural, con una serie de festival de cine, de cultura, de música. Entonces, para eso tenemos que complementarlo, toda esa oferta cultural, claro, con lo que es una oferta de transporte que sea mínimamente competitiva. Porque si uno coge un tren en Madrid y está en 2 horas en Málaga, si uno coge un tren y está en 2 horas en Valencia, si uno coge un tren y está en Sevilla en tanto tiempo similar y tiene que tardar 7 horas para venir a Almería,
es muy difícil. Entonces, ¿qué pasa? Que se reduce mucho el modelo. Y el modelo no solamente es positivo que crezca a nivel ferroviario, sino a nivel del propio aeropuerto. Si tuviéramos más líneas que conectaran Madrid diariamente, Barcelona diariamente y otros puntos clave, a lo mejor del turismo, Alemania, Francia, etcétera, de una forma regular y que no fuera como algo, como una cuestión de gracia en los meses estivales de verano, entonces lo que es el turista no sería tan temporal, no sería esa estación de tan temporalidad de cerrar los hoteles en Roqueta o cerrar los hoteles en Mojácar o en determinadas zonas donde se podría ser pues un turismo pues más estable, más sostenible y duradero a lo largo de todo el año. Vamos a hacer una pequeñita pausa para la publicidad y enseguida rematamos este tema, que veo que queréis comentar algunas cosas, para algunas o varias para rematar, pero vamos a hacer un pequeñito parón y enseguida nos vemos.